¿Qué tal? Soy el Dr. Óscar Muñoz, esto es un nuevo episodio de Oscar Alopecia. Hoy vamos a hablar de las dietas, si influyen o no para el pelo, para mejorarlo, fundamentalmente. Y es que hay muchas cosas que habitualmente me preguntáis, también en la consulta habitualmente, y vamos a hablar de ello directamente, así que quedaos y a disfrutar. Fundamentalmente cuando hablamos de dieta, para el pelo hablamos para tres cosas, fundamentalmente para mejorar la alopecia androgenética, mejorar la caída del efluvio y también mejorar las alopecias, como decir, autoinmunes, como la alopecia areata o alopecias cicatriciales como el líquen plano o alopecia frontal fibrosante. Pero ¿qué evidencia hay de esto? ¿Realmente funcionan? Por ejemplo, en el caso de enfermedades inflamatorias crónicas, alopecia areata o alopecia frontal fibrosante o el líquen, pues en muchas de ellas se asume que hay un proceso inflamatorio sistémico. Y esto es interesante porque evidentemente se expresa en nuestro cuerpo mayor moléculas inflamatorias como las citoquinas, por ejemplo, y otro tipo de proteínas, o moléculas, incluso algunos ácidos grasos que tienen tendencia a la inflamación. Y sabemos desde hace no mucho tiempo que hay un órgano en nuestro cuerpo, un órgano, vamos a decir, virtual, que es la microbiota, es decir, el conjunto de microorganismos, habitualmente bacterias, pero también incluye virus, protozoos, hongos, que se encuentran en un momento de tiempo y en un lugar determinado. Y habitualmente el microbioma o microbiota más importante en nuestro organismo es evidentemente el microbioma intestinal, que son ingente cantidad de bacterias que tenemos en nuestro intestino que tienen función en nuestro cuerpo, tienen funciones muy importantes. De hecho, cuando este microbioma está alterado, a veces se relaciona con patologías, ¿vale? Un ejemplo clásico de esto son las enfermedades inflamatorias intestinales. Alguno de vosotros a lo mejor tiene enfermedad de Crohn o tiene colitis ulcerosa y se han relacionado con algunas mutaciones genéticas que os hacen tener más tendencia, es decir, a relacionaros de forma anómala con estas bacterias. Y estas bacterias también están implicadas en la inmunidad. De hecho, siempre hay una sospecha clásica, ¿de acuerdo?, de que la aparición de alergias, ¿de acuerdo?, está influenciada por lo que comemos, ¿vale? Y eso también viene influenciado por las bacterias que tenemos. El caso es que estas bacterias están influenciando nuestra inmunidad porque metabolizan alimentos que comemos y esa metabolización da resultado de algunos metabolitos, como algunos ácidos grasos de cadena corta, que a su vez están regulando nuestro sistema inmune. Con lo cual, comemos algo, nuestras bacterias lo transforman en otra cosa y esa otra cosa modula nuestro sistema inmune. Por eso también la comida que comemos influye a nivel del sistema inmunológico. Y también las bacterias que tenemos, porque no todo el mundo tiene las mismas bacterias. Y esas bacterias dependen de nuestra genética, pero también dependen de nuestro ambiente. De forma que es muy atractivo la posibilidad de poder modular, digamos, esto ya os he contado en otros vídeos de algún estudio que he coordinado, en los cuales sí que se ha visto, por ejemplo, en pacientes con alopecia areata muy grave, alopecia areata universal, por ejemplo, que tiene un predominio de bacterias con más tendencia a la inflamación. Tendencia a la inflamación porque a lo mejor son bacterias con menos capacidad butirogénica, es decir, de producir ácido butírico. ¿Y qué pasa con la calvicie común, con la alopecia androgenética? ¿Influye la dieta en algo? Vamos a ver. Ya sabéis que en la alopecia androgenética lo que ocurre es que hay vamos a decir, más actividad de una determinada hormona, que es la dihidrotestosterona, y eso tiene, digamos, una susceptibilidad genética de cada uno de nosotros. Pues bien, lo que a lo mejor algunos de vosotros no sabéis es que también en la fisiopatología de la alopecia androgenética, es decir, la razón por la que aparece ese problema de finura, influye la inflamación, en concreto una microinflamación perifolicular rodeando el pelo. Y curiosamente, también la 5-alfa-reductasa, que es la proteína que se encarga de transformar la testosterona en la dihidrotestosterona, está implicada también en procesos de inflamación. Y, como un ejemplo que os pongo, hay algunos derivados vegetales, como son los polifenoles, que curiosamente tienen efecto antiinflamatorio y parece que también modulan esta 5-alfa-reductasa. Con lo cual, es decir, como que hay sospechas de que quizá con la dieta se pudiera modificar la alopecia androgenética o por lo menos darle todo el soporte, toda la ayuda posible para que mejorara. El problema, como ahora os contaré, es que la evidencia es un poco contradictoria. De hecho, cuando me preguntan en la consulta si recomiendo alguna dieta en concreto, generalmente les suelo decir que haga una dieta saludable, porque es difícil tener una dieta en concreto que vaya dirigida contra la alopecia androgenética y que haya suficiente evidencia que merezca la pena. Aunque ahora voy a contar más cositas. Y con respecto a la caída, el efluvio telógeno fundamentalmente, más que una dieta que favorezca que se resuelva, lo que hay son dietas que provocan la caída de pelo, ¿vale? Como dietas que son muy restrictivas en calorías. Esto luego hablaré en otro vídeo, ¿de acuerdo?, de las peores dietas para el pelo. Los estudios que se han realizado con respecto a dietas y pérdida de pelo, alopecia androgenética, calvicie común,
Son no muchos y la metodología a veces es un poco mala, pero bueno, os cuento un poquito los resultados. Se ha intentado bastante intentar priorizar alimentos que sabemos que tienen un efecto proestrogénico, es decir, a favor de las hormonas femeninas, para intentar contrarrestar el efecto androgénico, es decir, de las hormonas masculinas, que ocurre en la alopecia común, en la alopecia androgenética. Por ejemplo, un estudio muy divertido que comparaba personas que tomaban muchas bebidas con una cantidad muy alta de isoflavonas, comparando con controles que no tomaban tanto. Las isoflavonas, ya sabéis que son los derivados de la soja que tienen bastante efecto proestrogénico, es decir, que a favor de las hormonas femeninas. Y se vio curiosamente que aparentemente la gente que consumía más este tipo de productos tenían menos riesgo, en concreto un 77% menos riesgo de desarrollar alopecia androgenética masculina. Y por ejemplo, con otros productos derivados de la leche, como puede ser el queso o leche normal, esto no ocurría. El problema evidentemente es que estos resultados luego no se han contrastado en otros estudios, aunque verdad que podría tener sentido, es decir, al contrarrestar ese efecto de exceso de hormonas masculinas, la problemática es que qué cantidad tenemos que consumir realmente de isoflavonas y quizás la cantidad que consumir de isoflavonas tiene que ser tan alta que nos puede provocar otros problemas, por ejemplo, ginecomastia por el exceso de hormonas femeninas. Sin embargo, se ha estudiado bastante la dieta mediterránea, ¿de acuerdo? Ya que hay algunos resultados que sí me parecen relevantes y son de los que habitualmente saco mis conclusiones a los que le transmito a los pacientes. Sobre todo lo que se ha visto es que al parecer comer más de 3 veces a la semana vegetales y otras hierbas tiene un efecto protector sobre la alopecia androgenética. Pero claro, es que esto es la base de la dieta mediterránea. Con lo cual, es muy importante mantener, digamos, esta dieta saludable, porque sí que tiene evidencia que nos puede ayudar a protegernos de la alopecia androgenética o retrasarla. ¿Por qué? No se sabe exactamente, pero probablemente tiene que ver con la influencia a nivel del balance que tenemos hormonal a nivel folicular. También algo que se ha visto que protege o ayuda a que no se desarrolle tan rápido la alopecia androgenética es desayunar, ¿de acuerdo? Luego, con el vídeo de las peores dietas para la alopecia lo comentaré, pero que sepáis que no desayunar, curiosamente, o sea, dietas muy bajas en proteínas, curiosamente empeoran la alopecia androgenética, lo cual tiene sentido realmente. Tened en cuenta que los pelos, como la piel, son órganos que requieren gran cantidad de energía porque se están continuamente renovando. De hecho, por eso en la quimioterapia se caen muy rápidamente los pelos, porque son unas partes de nuestro cuerpo que tienen muchísimo recambio celular, requieren mucha proteína. Cuando les quitamos la proteína, le quitamos también las calorías, pues repercute negativamente en ellos. Incluso se han comparado dieta paleolítica, que estuvo de moda hace un tiempo, con dietas más vegetarianas y realmente parece que no hay mucha diferencia con respecto al pelo, pero sí que siempre la dieta vegetariana o más vegana, es decir, con mayor consumo de vegetales, tiene mayor beneficio con respecto al pelo. Es decir, en resumen, que es lo que suelo contar a mis pacientes, no hay una dieta específica, no hay un alimento específico que podáis tomar, es decir, el tomate o lo que sea, o las pipas de calabaza para que mejore vuestro pelo, ¿de acuerdo? Porque realmente el efecto que puede tener por separado es muy poquito, pero la mayor evidencia que hay con respecto a la alopecia androgenética es que debemos tener una dieta mediterránea o muy parecida a la mediterránea con un consumo alto de vegetales y otro tipo de hierbas. ¿Por qué? Porque eso sí que parece que tiene un efecto protector contra la alopecia androgenética. Al menos tomarlas 3 veces a la semana. Hablemos ahora de dietas antiinflamatorias, dietas más dirigidas quizás para gente que tiene el problema de patología inflamatoria crónica. Curiosamente, es algo muy complejo en ocasiones. Vamos a ver, en alopecia areata estuvo de moda y de vez en cuando veo que se pone de moda periódicamente el hacer muchas pruebas a estos pacientes, de ver intolerancias, alergias, etc. Generalmente hay muy poca evidencia que esto tenga algún tipo de sentido, ¿vale? Así que no os compliquéis, os pido que no os compliquéis mucho la vida con esto. Si evidentemente tenemos una celiaquía, ¿de acuerdo? Tenemos intolerancia al gluten, pues, y tenemos alopecia areata, evidentemente, y se ha demostrado que una dieta sin gluten mejora nuestra celiaquía y también mejora la alopecia areata. Pero si no tenemos celiaquía, no hay ningún tipo de evidencia que esto nos pueda. El problema es que, por ejemplo, la alopecia areata pues aparece de forma espontánea y muchas veces un número muy alto de casos, cuando son pequeñas plaquitas, se resuelve también de forma espontánea. Y muchas veces la gente piensa que ha mejorado por algo que ha hecho, de cosas muy estrafalarias, como echarse cebolla en la cabeza, o limón, o tomarse Aquarius, bueno, muchas cosas que me han contado, y realmente no, se ha curado porque le tenía que ocurrir, con lo cual, es verdad que a veces es muy difícil tomar conclusiones.
Aunque curiosamente, y algo que también se ha visto en la alopecia androgenética, como os decía antes, en algún grupo de personas con alopecia areátea se ha demostrado que eran personas que curiosamente o no desayunaban o tomaban muy pocas proteínas. Que luego esto no tenga relevancia es otra cosa, pero de verdad que sí parece haber una tendencia a que tomar pocas proteínas y no desayunar parece que va en contra de la salud de nuestro pelo. ¿Qué pasa con, por ejemplo, la frontal fibrosante? ¿Hay algo que podemos hacer a nivel de la dieta? Vamos a ver, una teoría interesante, de hecho, esto sí que escribí bastante mi tesis al respecto, hice muchos estudios, es acerca de que en teoría en la frontal fibrosante pudiera haber algún desbalance hormonal que pudiera estar a lo mejor justificado por un consumo diferencial de algunos alimentos. Y entre otras cosas investigué el consumo de fitoestrógenos, vamos a decir, ¿no? Es decir, como la soja y otros que os he comentado antes, para intentar ver si los pacientes con frontal fibrosante tenían mayor o menor consumo que controles sanos. Y la verdad es que demostré que no había ninguna diferencia, con lo cual actualmente no hay ninguna recomendación al respecto en pacientes con frontal fibrosante. ¿Y qué pasa con el efluvio telógeno, con la caída de pelo? ¿Hay alguna dieta que puede ayudarnos? Pues bien, ocurre lo mismo de siempre. El efluvio telógeno, la principal causa a nivel de la dieta es una dietas muy estrictas, con muy pocas calorías, menos de 1000 kilocalorías habitualmente. Con lo cual, una dieta protectora del efluvio telógeno es una dieta normal, una dieta con unas calorías razonables para nuestro peso, evidentemente, y que no le falten proteínas. O sea, de nuevo, la dieta mediterránea, como os comentaba previamente. Aunque, atención, y eso es algo curioso que alguna vez me lo he planteado en consulta y alguna vez incluso he tenido que pedir niveles, y es acerca de la contaminación que podemos tener por plomo, ¿vale? Hay algunos pacientes, sobre todo mujeres, que comen muchísimo pescado. Ya sabéis que en ocasiones hay algunos pescados, atún por ejemplo, cuanto más grandes son los peces, ¿de acuerdo? El más grande es el pescado que compramos, mayor riesgo que haya contaminación, evidentemente, porque ha comido otros animales. Y en ocasiones, y esto está demostrado en literatura, hay pacientes que tienen caída de pelo y es por una intoxicación por plomo, por un exceso de consumo, ¿de acuerdo?, de algunos pescados, con lo cual tened cuidado también con esto. Con lo cual, en resumen, digamos que la dieta, que a mi parecer basó en la evidencia, en la práctica individual, que es la mejor para el pelo, es claramente dieta mediterránea o derivados, es decir, dietas ricas, vamos a decir, en plantas vegetales. ¿Por qué? Tienen más efecto antiinflamatorio, antioxidante y ligeramente proestrogénicas. Por ejemplo, son ricas en metacarotenoides o también en polifenoles y estos tienen efecto antiinflamatorio. Os he comentado antes, por ejemplo, que en la alopecia androgenética existe un poquito de inflamación en la papila dérmica, con lo cual nos viene bien estos elementos. Luego hay que ver hasta qué punto esto puede influenciar realmente. Evidentemente el efecto que tiene comparado con un fármaco que sirve para la alopecia es muy pequeñito, pero evidentemente si queremos ayudar todo lo posible, pues quizás es recomendable tomar esta dieta más saludable. En otras palabras, pues si lo estáis preguntando, si uno tiene una alopecia androgenética no se va a curar por cambiar la dieta. Lo que pasa es que sí va a ayudar algunos polifenoles, como por ejemplo pueden ser los flavonoides, como la peginina o la miricitina, pues tiene efecto, vamos a decir, un poco antiandrógeno, tiene efecto proestrogénicos y tendrían cierta capacidad para bloquear la 5-alfa-reductasa, como hacen otros fármacos como la finasterida o utasterida. Evidentemente, estos derivados vegetales, la actividad enzimática que tienen es muy pequeña. Y eso significa que no tiene sentido realmente atiborrarnos de estos productos porque no va a hacer nada para nuestra alopecia androgenética, pero sí tiene sentido que estén presentes en la dieta habitual. Con lo cual, la dieta que me parece mejor para realmente cualquier tipo de problema de pelo es una dieta que tiene que ser saludable, mediterránea, con al menos 3 veces a la semana consumo de vegetales y otras hierbas, que además no sea pobre en proteínas y que no sea normocalórica, y esa es claramente la dieta perfecta para cualquier tipo de pérdida de pelo. Sin duda ninguna, basado en la evidencia actual y las recomendaciones que doy también a mis pacientes, ¿de acuerdo? Así que espero que os haya gustado el capítulo de Escuela de Alopecia y nos vemos en el siguiente. Hasta ahora.